Mis saludos cariñosos a todos, queridos amigos. Es un placer estar con ustedes nuevamente. En esta oportunidad tendremos el privilegio de entrar en uno de los estudios más importantes que está relacionado con los eventos del fin. Es un evento escatológico que la iglesia espera cumplirse muy pronto y todos estamos ansiando de que esto ocurra ya. Vamos a tratar hoy sobre la lluvia tardía. ¿Qué cosa es la lluvia tardía? ¿Qué beneficios se obtiene con la lluvia tardía? ¿Qué cosa traerá como consecuencia cuando la lluvia tardía sea derramada? Todas estas preguntas son importantes y pretendemos contestarlas a medida que estudiamos, a medida que avanzamos en el estudio de esta noche. La imagen de la lluvia es algo muy familiar para nosotros y también para aquellos que escucharon por primera vez el mensaje de que habría una lluvia temprana y una lluvia tardía que vendría a la tierra. Y así como la lluvia temprana prepara el grano para el fruto, para que salga el fruto, así también la lluvia tardía prepara ya finalmente la planta que ha salido, que ha nacido, la prepara para la cosecha final. Así que de esta forma, mediante estos dos tipos de lluvia que ocurrían allá en el Medio Oriente, también en Palestina, se ilustra este gran evento que ha de ocurrir en la iglesia para estos tiempos y que traerá como consecuencia el madurar la cosecha para la siega final que corresponde al momento en que Jesús venga por su pueblo. Así que vamos a ver en este momento algunos puntos importantes relacionados con la lluvia tardía. Algunos pasajes de la Biblia son clásicos cuando se estudia este tema. Uno de ellos es el de Zacarías, capítulo 10 y el versículo 1. Allí hay una petición, una solicitud que como pueblo debemos hacer. El Señor nos hace un llamado a pedir lluvia en la estación tardía y Él nos hace una promesa. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Indudablemente que uno de los resultados del tiempo de lluvia, de la temporada de lluvia, es que haya cosechas abundantes, que haya hierba en todas partes, que haya pasto para los animales. Y de esta forma, pues se ilustra en el libro del profeta Zacarías lo que ha de ocurrir también en la iglesia cuando la lluvia tardía descienda. Será un tiempo en que no solamente habrá un despertar dentro de la iglesia, un reavivamiento en la iglesia, al cual sobrevendrá después una gran reforma que será, sino que la iglesia quedará preparada ya para compartir con el mundo de hoy las últimas llamadas de alerta a un mundo que está pereciendo en el pecado para que se arrepienta y pueda aceptar a Jesús como Salvador personal antes que sea demasiado tarde. Oseas capítulo 6, versículo 3 nos dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Tanto el profeta Oseas como otros profetas que vamos a estar trayendo a colación en este estudio, nos muestran que la lluvia ocurriría en dos tiempos, o sea, sería un evento que marcaría el triunfo de la iglesia, el desarrollo de la iglesia, el desbordar de la predicación del mensaje del evangelio en dos etapas. Primeramente, la lluvia temprana y en segundo lugar, la lluvia tardía, tal como presenta Oseas. También Joel se une al profeta Oseas cuando nos dice, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo. Se está refiriendo a la lluvia temprana. Y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Nos damos cuenta que el profeta Joel presenta la lluvia temprana como un acontecimiento ya cumplido. O sea, se está conjugando este evento en el pasado. Os ha dado, ya pudiéramos decir, la primera lluvia a su tiempo, pero también de igual manera hará descender sobre vosotros, dice, la lluvia tardía, también como ocurrió al principio. En el libro de Eventos de los Últimos Días, en la página 87, la sierva de Dios comenta que así como el rocío y la lluvia caen al principio para que la semilla germine y luego para que la cosecha madure, se da el Espíritu Santo para que lleve a cabo a través de sus etapas el proceso del crecimiento espiritual. La maduración del grano representa la terminación de la obra de la gracia de Dios en el alma.
mediante el poder del Espíritu Santo, se ha de perfeccionar en el carácter, la imagen moral de Dios. Debemos ser totalmente transformados a la semejanza de Cristo. En la vida espiritual, en la relación del pecador con Cristo, estos dos eventos deben ocurrir. El primero es la lluvia temprana. La lluvia temprana es cuando recibimos el Espíritu Santo. Esto ocurre cuando aceptamos a Jesús como Salvador personal. Y es el Espíritu Santo el encargado de transformar nuestro carácter, de crear en nosotros una idoneidad para el cielo. De esa manera, esto es lo que en la Biblia conocemos como la experiencia de la lluvia temprana. Ahora bien, también posteriormente, y esto debe ocurrir no solamente individualmente, sino corporativamente, porque la iglesia entera será beneficiada con este gran evento, habrá un descenso de la lluvia tardía. Y ese descenso de la lluvia tardía es la que preparará a la iglesia, le dará poder a la iglesia para predicar el evangelio a todo el mundo. Esto será en un breve espacio de tiempo y ya la tierra quede preparada para la segunda venida de Cristo. Debemos tener en cuenta que estos eventos se conjugan mutuamente. Cuando hablamos de lluvia temprana y tardía, tenemos que también tener en cuenta que ambos eventos ocurren no solamente de manera individual, sino que también ocurren de manera corporativa. Así que como iglesia recibimos una lluvia temprana y como iglesia también recibiremos una lluvia tardía. ¿Quién es el agente que proporciona ese poder? El Espíritu Santo. En otras palabras, lluvia temprana o lluvia tardía se está refiriendo a la obra del Espíritu Santo en el corazón del creyente. Y hay que tener una preparación espiritual para que esto tenga efecto en nuestra vida. La lluvia temprana, como dice ella aquí, ayuda al cristiano en el crecimiento espiritual. Y ese crecimiento espiritual, como dije hace un momento, es que en nosotros se reproduce el carácter de Cristo, una obra que solamente puede hacer el Espíritu Santo trabajando en nosotros. En el mismo libro, página 188, también declara la sierva de Dios que la lluvia tardía que madura la cosecha de la tierra representa la gracia espiritual que prepara a la iglesia para la venida del Hijo del Hombre, tal como yo le venía diciendo a ustedes. Pero a menos que haya caído la lluvia temprana, no habrá vida, dice ella. La hoja verde no aparecerá. O sea, es importante entender este punto. Si usted no recibe la lluvia temprana y no permanece en los efectos de la lluvia temprana en su vida, lo que va a suceder es que usted nunca va a recibir la lluvia tardía. Déjeme explicarle esto un poco. Dije hace un momento que cuando usted acepta a Jesús como Salvador personal, usted va a recibir una porción del Espíritu Santo que lo va a preparar, va a mejorar su vida, va a transformar su carácter poco a poco. En el proceso de la santificación, el Espíritu Santo va creando en nosotros una imagen, que es la imagen de Jesús, en cuanto al carácter. Si nosotros no nos mantenemos en ese proceso, si no estamos creciendo diariamente la gracia del Señor, mediante el poder del Espíritu Santo que nos transforma, que nos madura, que nos perfecciona en Cristo, cuando llegue el momento de que la lluvia tardía sea derramada, o sea, que venga el Espíritu Santo con todo su poder para darnos entonces todas las herramientas necesarias y el poder necesario para concluir la obra en este mundo, pues entonces no vamos a estar preparados y no vamos a recibir la lluvia tardía. Ella dice que a menos que los primeros aguaceros hayan hecho su obra, la lluvia tardía no podrá perfeccionar ninguna semilla. Por lo tanto, si hay algo que tenemos que tener en cuenta, es que es menester permanecer en la lluvia temprana y permitir que el Espíritu Santo siga trabajando en nuestros corazones, siga quitando todo aquello que no sirve, siga eliminando aquellas aristas, las escorias y todo lo que realmente impide que nosotros podamos avanzar en ese proceso y estemos listos para recibir la lluvia tardía. Ahora vamos a hablar un poquitico más sobre la lluvia temprana. En Joel capítulo 2, versículo 28 dice que después de esto, esta es una profecía del profeta Joel, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y dice también el profeta, y vuestros jóvenes verán visiones. ¿Cuándo ocurre este gran evento de la lluvia temprana? Elena White nos dice que el derramamiento del Espíritu en los días de los apóstoles
fue el comienzo de la lluvia temprana y gloriosos fueron los resultados. Hasta el fin del tiempo, la presencia del Espíritu ha de morar con la iglesia fiel. Y dice, el Espíritu fue derramado después que los discípulos hubieron llegado a la unidad perfecta, cuando ya no contendían por el puesto más elevado. Cuando nosotros estudiamos ahí el libro de los Hechos, nos damos cuenta exactamente cuál fue la preparación que tuvieron que hacer los discípulos para poder recibir el cumplimiento de esta profecía de Joel, la lluvia temprana, que habría de preparar a la iglesia apostólica para el gran desarrollo de la predicación del evangelio, que en el tiempo de Pablo ya él decía que el evangelio había sido predicado a todo el mundo, conocido en aquel entonces. ¿Cuáles son los resultados que encontramos de la lluvia temprana en Pentecostés? Bueno, vamos a leer el pasaje que les mencionaba. Este pasaje está en Hechos capítulo 2. Y dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Cuando leemos el contexto, nos damos cuenta que los discípulos habían tenido todavía hasta ese instante, ya Jesús había ascendido al cielo, pero habían tenido algunos problemas que todavía no habían arreglado. Cuando Jesús los dejó, todavía estaban confundidos. Ellos no entendían exactamente acerca de la naturaleza del reino que Jesús había de establecer en la tierra. Le habían preguntado al Señor, y eso está en Hechos 1, le habían preguntado al Señor, Señor, ¿cuándo vas a establecer el reino de Israel? Y Jesús le respondió, no toca a vosotros conocer el tiempo y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando hayas recibido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Tomemos en cuenta este detalle. En primer lugar, no era para los discípulos importante conocer cuándo vendría Jesús. No, ellos lo que necesitaban era conocer exactamente cómo prepararse para que la venida de Cristo fuera una realidad, se cumpliera en una hermosa realidad. Ellos podían contribuir para adelantar el regreso de Jesús. Y Jesús les dice, a ustedes no les toca conocer estas cosas, no tienen por qué preocuparse del día y la hora. No, lo que ustedes tienen que preocuparse en estos momentos es por la misión que ustedes deben de cumplir. Y para cumplir esa misión, ustedes van a recibir poder. Va a descender sobre ustedes el Espíritu Santo. Esa es la lluvia temprana. Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Ahora bien, cuando Jesús dio esta promesa a los discípulos, todavía estaban llenos de rencilla, de rencores. Habían estado inclusive allí en el aposento alto celebrando aquella última Pascua y también la primera Santa Cena, la Cena del Señor que Jesús instituyó. Y había entre ellos allí disensiones también, había deseos de supremacía, muchas cosas que afectaban a los discípulos. Al punto que Jesús en una oportunidad les dice a ellos, tengo muchas cosas que decirle a ustedes, pero no se las puedo decir porque todavía no están preparados para llevarlas. Y a Jesús le pesó no poder decirle las cosas que él quería compartir con ellos. Y le dejó esa tarea al Espíritu Santo. Así que todas estas cosas estaban afectando a la iglesia. De manera que para poder ellos recibir el cumplimiento de la promesa tenía que haber una preparación espiritual de tal manera que se echaran fuera todas aquellas cosas que le afectaban. Así que ellos convocaron a todos los discípulos al aposento alto, el lugar donde habían estado con Jesús los últimos días. Y ahí estuvieron ellos preparándose en ayuno, en oración, estudiando la palabra, pidiéndose perdón por los errores cometidos, también por las ofensas que se habían expresado unos a otros. Y dice que cuando llega el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. 50 días después de la crucifixión ocurrió el día de Pentecostés. Jesús estuvo después de su crucifixión, después de su resurrección, estuvo 40 días más con los discípulos. Después de los 40 días ascendió al cielo. 10 días después fue que fue derramado el Espíritu Santo, que llegó el día del Pentecostés. 10 días fueron suficientes para que aquellos hombres y mujeres que se encontraban en el aposento alto, alrededor de 120, estuvieran listos para recibir el poder celestial en toda su plenitud. Y ahí estaban todos, estaban unánimes y estaban juntos. Me llama mucho la atención la expresión de Lucas, unánimes juntos. Unánime se refiere a que estaban en un mismo espíritu. Todos habían llegado a conceptuar realmente cuál era la misión que ellos debían realizar. Todos estaban unidos en un solo pensamiento y un solo deseo, terminar la obra que Jesús comenzó.
Y estaban juntos también, físicamente estaban todos allí unidos. Y de repente, dice, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Una vez que ya ellos fueron investidos del poder celestial, comenzaron a notarse las manifestaciones del don del Espíritu. Y dice más el texto: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó a la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Evidentemente, el derramamiento del Espíritu Santo fue un evento apoteósico. Estremeció todo aquel lugar, al punto que todos vinieron corriendo a ver qué estaba pasando. Y ahí se encontraron a los apóstoles hablando, y cada uno que hablaba una lengua diferente, pues lo entendió en su propio idioma. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? En esos momentos, el apóstol Pedro comenzó a hablarles a ellos, porque algunos decían: es que están borrachos. Y Pedro le dijo: no, por favor, no estamos borrachos, todavía es muy temprano para que nosotros estemos borrachos, ¿no? Pero esto es lo que se ha cumplido hoy y que dijo el profeta Joel. Y entonces le mencionó la profecía que leímos hace un momento en el capítulo 2, de que en los postreros días el Señor derramaría su espíritu sobre toda carne. Y de ahí en adelante, Pedro les presentó un sermón poderoso, presentándole a Cristo como aquel que había sido prometido, que había muerto, y les pone en la mesa la acusación de que por causa de ellos mismos, ellos habían propiciado que Jesús muriera como un cordero inocente. Ustedes son, en otras palabras, culpables de que él haya muerto en la cruz. ¿Y qué pasó? Fíjense el resultado que trajo como consecuencia este sermón de Pedro. Sepa pues certísimamente, dice Pedro, toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Miren qué cosa tan importante. A pesar de que ellos habían participado de una u otra manera en la crucifixión de Cristo, no obstante, todavía la gracia no se había cerrado para la mayor parte, o quizás para todos los que se encontraban ahí presentes, porque el discurso de Pedro realmente les había golpeado, estaban compungidos de espíritu. Y esta es una de las evidencias más claras del arrepentimiento genuino, el dolor por haber pecado. Y ellos vinieron y entonces les preguntaron: ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos obrar ahora para ser perdonados? Y Pedro les abrió la puerta: arrepiéntanse cada uno ahora y bautícense en el nombre de Jesucristo para perdonar los pecados, y también, al igual que nosotros, ustedes van a recibir el don del Espíritu Santo. Y miren lo que pasó. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ay, yo me asombro con esto, y yo me deleito con este relato, porque realmente me hace hacer una comparación entre esta campaña que realizó Pedro de un solo día, ¿qué digo yo? De un solo evento, quizás una hora, no sé cuánto tiempo estuvo predicando Pedro allí, pero fue suficiente ese solo discurso para 3,000 personas se convirtieran en ese momento y fueron añadidos a la iglesia a través del bautismo. Quiere decir que en esta primera campaña, que no duró ni siquiera un fin de semana, fue solamente un momento allí, el Espíritu Santo hizo un gran milagro, un milagro portentoso, cuando llevó a 3,000 almas a la conversión y todos fueron bautizados. Y el resultado fue, quizás esto fue un resultado, aquí el análisis que hace Lucas fue quizás en tiempos posteriores, siguiendo los días por delante, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. De manera que aquella iglesia creció como la espuma en un solo momento, gracias al poder del Espíritu Santo obrando a través de Pedro. Me llama la atención que Pedro
que en otrora era un individuo presuntuoso, orgulloso, mandado, como dicen algunos por ahí. Sin embargo, ahora el Pedro convertido es usado poderosamente por el Espíritu Santo para lograr un resultado tan extraordinario, tan sumamente llamativo como el hecho de que tantas personas, 3,000, ¿se imaginan ustedes? Imagínense que ustedes estén en una iglesia donde su pastor dé una campaña o traiga un evangelista para una campaña y se conviertan 3,000 personas de esa sola vez. Wow, eso sería realmente fantástico. Pero bueno, no vamos a terminar todavía allí. Hay mucho que tenemos por delante y vamos a ver esta declaración también de la sierva de Dios, donde ella dice: ¿cuál fue el resultado del derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés? Las alegres nuevas de un Salvador resucitado fueron llevadas a las más alejadas partes del mundo habitado. La iglesia veía afluir a ella conversos de todas direcciones. Los apóstatas se reconvertían. La ambición de los creyentes era revelar la semejanza del carácter de Cristo y trabajar para el engrandecimiento de su reino. Miren cuántos resultados por el derramamiento del Espíritu Santo ese día del Pentecostés. O sea, las alegres nuevas, el mensaje del evangelio llegó a las más lejanas partes del mundo habitado aquel entonces. La iglesia vio que se llenaba de conversos de todas partes, inclusive los que se habían ido, los que habían apostatado, regresaban otra vez totalmente convertidos, entregados al Señor. Y la única ambición que existía entre todos aquellos miembros de la iglesia era revelar la semejanza de Cristo en su carácter. Qué lindo que también nosotros podamos experimentar estas mismas circunstancias que rodeó a la iglesia primitiva, estos mismos efectos que pudo obtener el Espíritu Santo cuando fue derramado en esta primera ocasión, o sea, en la lluvia temprana. Pero aquí tienen la noticia, la promesa es también para nosotros, no se queda allí. Joel había mencionado, Zacarías había mencionado, Oseas había mencionado de que habría lluvia temprana, pero también había lluvia tardía, como al principio. Por lo tanto, vamos a ver cómo esto se va a cumplir. Apocalipsis capítulo 18, versículo 1, menciona un poderoso ángel. Dice ahí que después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Tengamos en cuenta que este ángel de Apocalipsis 18 vino a reforzar la obra que comenzó a realizar el segundo ángel. De los 3 ángeles que se mencionan allí en Apocalipsis 14, ustedes recordarán que el segundo ángel predica acerca de la caída de Babilonia y este ángel viene a reforzar esa obra, esa predicación, ese mensaje del segundo ángel, porque este ángel de Apocalipsis 18:1 también proclama que Babilonia ha caído y hace un llamado a salir a aquellos que están en Babilonia, que son sinceros de corazón y que aman al Señor, aunque no tienen toda la luz, a salir de la Babilonia espiritual para que formen un solo pueblo y un solo rebaño, como es el anhelo del Señor, y estén entonces ya imbuidos del Espíritu, predicando el mensaje a toda criatura. Pero ese poder, esa forma de predicación, solamente puede producirla el Espíritu Santo. Y aquí dice que este ángel desciende con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Bueno, este alumbrar del ángel cuando desciende no es otra cosa que el fuerte pregón. O sea, es la predicación, el último mensaje que se va a predicar en este mundo y que va a llegar a cada rincón, a cada lugar donde haya tierra habitada. Ese fuerte pregón es la lluvia tardía que ha de descender en toda su plenitud para impartirle a la iglesia el poder que necesita para concluir la obra de la predicación del evangelio. Aquí leemos lo que dice también Eventos de los Últimos Días, página 190. Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Aquí está entonces la promesa. En Mateo capítulo 25, versículo 6, también Jesús, relacionado con la parábola de las 10 vírgenes, mencionó que a la medianoche se oyó un clamor. He aquí, viene el esposo, salid a recibirle. Esto está relacionado también con el mismo evento que describe Apocalipsis 18. Es a la medianoche cuando se oye el clamor, el fuerte clamor
el fuerte pregón se refieren al mismo evento. Es la predicación con poder del mensaje a todo el mundo. Y ese mensaje tendrá varios ingredientes. Ese mensaje exaltará a Cristo como el único y verdadero Salvador. La justicia de Jesús, que puede santificar, que puede perdonar pecados, que puede restaurar al creyente. La gente será inducida a mirar a Jesús como el único Salvador. También se presentará a la gente la verdad de que el sábado es el verdadero día de reposo y no así el domingo. La gente conocerá que la ley de los 10 mandamientos sigue en total vigencia, no como la ley que proclama la Iglesia Católica, sino como la ley que está en la Biblia, o sea, en Éxodo 20, del 1 al 17, ahí está precisamente esa ley auténtica, íntegra, sin ser mutilada. La gente podrá conocer en ese mensaje que hay un pueblo, que hay un redil, que hay un solo rebaño, que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. La gente será llamada, será alertada de lo que está por ocurrir, que Cristo viene ya en gloria y majestad, que hay que apresurarse para prepararse. Todo esto forma parte de un paquete que se le está presentando a todo el mundo. Es la verdad presente que la gente está conociendo y a la vez está denunciando al mundo los pecados de la Babilonia espiritual. Se va a desenmascarar entonces el carácter de Roma juntamente con, indudablemente, el falso profeta, que es la unión de las iglesias protestantes apóstatas juntamente con el poder civil de este país. Así que todo esto forma, repito, un paquete que es lo que la iglesia va a predicar a todo el mundo y de esa forma la humanidad total escuchar este mensaje y no sé cuántos, pero sé que habrá un gran número de personas que acepten el mensaje y formarán parte del pueblo de Dios, que será el que se preparará finalmente para los eventos que han de ocurrir ya antes de la segunda venida de Cristo. La promesa es para nosotros también. Leemos en Eventos de los Últimos Días, página 189, dice que en ese tiempo descenderá la lluvia tardía o refrigerio de la presencia del Señor para dar poder a la voz fuerte del tercer ángel y preparar a los santos para que puedan subsistir durante el plazo cuando las 7 postreras plagas serán derramadas. En esta declaración hay 2 razones por las cuales el Espíritu Santo va a ser derramado. En primer lugar, va a dar poder a los santos para predicar el evangelio, pero también nos va a habilitar, nos va a preparar para enfrentar las plagas que han de venir, las pruebas difíciles por las cuales se van a pasar después que la gracia haya sido cerrada. Así que esta es la razón por la cual el Espíritu Santo va a ser derramado en toda su plenitud. Pero viene una pregunta importante y la pregunta es la siguiente: ¿qué podemos hacer para recibir la lluvia tardía? Bueno, vamos a ver qué debemos hacer. En primer lugar, tenemos que orar. ¿Qué decía Zacarías? Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Y Jehová hará relámpagos y dará hierba abundante en los campos a cada uno. Así que lo primero que tenemos que hacer es insistentemente pedir que Dios derrame su Espíritu Santo sobre cada uno en manera particular. Lo primero que debemos hacer cada mañana es pedir el bautismo del Espíritu Santo en nuestra vida. Más que pedir otras cosas, esto es lo más importante que debiéramos pedir. Elena White dice que debiéramos orar tan fervientemente por el descenso del Espíritu Santo como los discípulos oraron en el día de Pentecostés. Si ellos lo necesitaban en aquel entonces, nosotros lo necesitamos más hoy en día. Eso está en Eventos de los Últimos Días, página 192. Ahora bien, hay muchos que en estos momentos están diciendo que no existe Espíritu Santo. Si no existe Espíritu Santo, ¿cómo es posible entonces que pueda descender la lluvia tardía si yo no la pido? Es una cosa contraproducente. Pero la Biblia es clara cuando nos presenta que el Espíritu Santo es una persona también, así como el Padre y el Hijo son una persona, también el Espíritu Santo lo es. Hay una abrumadora cantidad de textos bíblicos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que así lo demuestran, que así lo presentan. Por lo tanto, para yo poder pedir la lluvia tardía, tengo que estar convencido de que el Espíritu Santo es una persona para pedir a Dios que derrame su poder sobre mí también. De no creer en él, pues entonces ya estoy fracasado. Por lo tanto, ya de por sí estoy quedando fuera del programa que Dios tiene para que yo pueda formar parte del remanente que ha de predicar el último mensaje a este mundo.
Así que esta es una cosa que debemos tener en cuenta. Número 2, debemos humillar nuestros corazones. Así como hicieron los discípulos antes del Pentecostés, que humillaron sus corazones, así debemos hacerlo también nosotros. ¿Qué cosa es humillar el corazón? Reconocer nuestra pecaminosidad. Reconocer que hemos fallado tal vez muchas veces y pedir perdón a Dios por nuestros errores. La mayor y más urgente de todas nuestras necesidades, comenta la sierva de Dios, es la de un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio. Procurarlo debiera ser nuestra primera obra. Debe haber esfuerzos fervientes para obtener las bendiciones del Señor. No porque Dios no esté dispuesto a conferirnos sus bendiciones, sino porque no estamos preparados para recibirlas. Nuestro Padre Celestial está más dispuesto a dar su Espíritu Santo a los que se lo piden que los padres terrenales a dar buenas dádivas a sus hijos. Sin embargo, mediante la confesión, la humillación, el arrepentimiento y la oración ferviente, nos corresponde cumplir con las condiciones en virtud de las cuales ha prometido Dios concedernos su bendición. Solo en respuesta a la oración debe esperarse un reavivamiento. Fíjense las condiciones. Debe haber confesión de pecados, debe haber humillación. El que se humilla, dice Jesús, será ensalzado. Debe haber un genuino arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento es aquel que produce una reforma en la vida. Si no hay una reforma, si no hay una transformación de la naturaleza, no hay verdadero arrepentimiento. Para poder experimentar el verdadero arrepentimiento, usted tiene que sentir dolor por el pecado y tiene que estar dispuesto a abandonar el mismo. El pecado debe ser para usted tan aborrecible que lo abandone completamente y ya el pecado no tenga más hegemonía en su vida. Y también usted debe tener un espíritu de oración ferviente, no oraciones de esas balbuceantes por allí de vez en cuando nos aprieta el zapato, cuando tenemos algún problema. No, debemos tener una vida constante de oración ferviente, que cada día dediquemos tiempo de calidad para orar a Dios, para que Cristo pueda reinar en nosotros y estemos listos para recibir todo el poder incontenible del cielo en la lluvia tardía. Solamente así estaremos preparados para que Dios cumpla su promesa en nosotros. Así que debemos humillar nuestros corazones, también debemos eliminar las disensiones. Hay muchas disensiones dentro de la iglesia, hermanos disgustados unos con otros por diferentes razones, y esto realmente está dañando cada vez más al pueblo de Dios y está afectando de tal forma que se están alejando más las posibilidades que podamos recibir el Espíritu Santo. La sierva de Dios recomienda que debemos desechar todas las disensiones y entregarnos a Dios para salvar a los perdidos. Pidan con fe la bendición prometida y ella le vendrá. Si el tiempo que nosotros dedicamos a estar peleando los unos con los otros, a estar mordiéndonos, jalándonos la tira del pellejo, lo dedicáramos a la oración y lo dedicáramos a predicar a otros, a amonestar a otros y decirles que Cristo viene pronto y hablarles del amor de Dios, miren, las cosas hubieran cambiado ya la iglesia hubiera recibido el poder del Espíritu Santo. Así que este es un punto muy importante. El cuarto punto, debemos amarnos unos a otros. Creo ciertamente que mientras haya disensiones, difícilmente podremos amarnos los unos a los otros. Ahora, el amor es de Dios. El amor procede de Dios. Y nosotros podemos pedirle a Dios que derrame su amor sobre cada uno para que podamos amarnos de tal manera, así como Cristo nos amó, que finalmente el amor haga que todas aquellas cosas que nos separan desaparezcan. Recuerden lo que dice el texto, ¿no? El amor finalmente aleja multitud de pecados, así que creemos ciertamente que el amor es uno de los ingredientes claves para estar preparados y recibir la lluvia tardía. Elena White también dice que el argumento más poderoso en favor del evangelio es un cristiano amante y amable. Si hay una cosa que convence, es la demostración. Jesús mismo dijo ahí en su oración en el aposento alto, que os améis unos a otros para que todos sepan que sois mis discípulos. No es que nosotros prediquemos sobre el sábado, que prediquemos sobre la profecía de los 2300 días, etcétera, etcétera. No, no, eso está bien. Pero lo que ha de impresionar al mundo no son esas cosas, no son programas que presentemos a la iglesia, no es una campaña. Todas esas cosas pueden ser positivas, pero llegan a ser poderosas, no solamente positivas, en la medida en que la gente que viene a las iglesias, en que la gente que nos conoce a nosotros en la calle, en el mercado, en el trabajo, donde quiera que estamos, en la escuela, los muchachos, esa gente vea que realmente nosotros nos amamos
Y cuando ellos vean que realmente nos amamos, entonces van a sentirse animadas a venir a donde nosotros estamos para conocer por qué nos amamos de tal manera. Por eso nos hace ese llamado, y este es el argumento más poderoso que pueda presentarse al mundo en favor del evangelio. Eso es una realidad indiscutible. Por lo tanto, debe haber también una entrega total. Dios no desea un corazón dividido. Dios no desea que estemos con un pie en el mundo y otro en la iglesia. No. Los discípulos pues estaban en ese problema. Estaban divididos, estaban ellos en cada uno de sus problemas, cada uno de sus preocupaciones, cada uno de sus planes y propósitos, pero tuvieron que finalmente abandonar lo que dividía y entregarse plenamente al Señor durante esos 10 días para quedar listos y recibir la lluvia temprana. Elena White también comenta que muchos no quieren someterse a eso, quieren manejarse a sí mismos. Esta es la razón por la cual no reciben el don celestial. Mire, ahí está una razón básica, ¿no? Así que si no queremos someternos al Señor, si no queremos abandonar el ego, no queremos abandonar nuestras propias pretensiones, no queremos despejar el camino para que el Espíritu entre, no lo podemos recibir. Únicamente a aquellos que esperan humildemente en Dios, que velan para tener su dirección y gracia, se da el Espíritu. Hermanos, creo que esto está sumamente claro. O sea, en cuanto a conocimiento, nosotros no tenemos ningún problema. El problema nuestro está en la práctica. Tú puedes doctorarte en medicina o en leyes, en cualquier carrera, puedes alcanzar una nota A+, superior a todo. Sin embargo, si en la práctica eres deficiente, ¿de qué valió? El conocimiento envanece. Tenemos que incluir dentro de la letra el espíritu. De manera que solamente con un corazón transformado, un corazón amante, un corazón obediente, un corazón que se haya entregado totalmente al Señor, que esté dispuesto a servir, que haya abandonado todas las rencillas y todos los problemas, y que estemos totalmente dedicados a la misión, es que Dios podrá finalmente reconocernos como pueblo y enviar su Espíritu Santo para que ya podamos terminar a todo tren y con todo el poder la predicación del Evangelio a todo el mundo. Por eso es que debemos despejar el camino, y somos nosotros los que tenemos que hacerlo. Como dice la sierva de Dios, nos toca a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter. No esperes ahora que el Espíritu Santo venga y elimine los defectos que tú tienes de carácter, porque a veces pensamos que el Espíritu Santo es el que se va a encargar de limpiar, coger una escoba tal vez y limpiar la sociedad de nuestra vida para que entonces ya todo el apartamento esté listo y el Espíritu pueda venir. No, es la obra que tenemos que hacer nosotros. Sí, el Espíritu está para ayudarnos. El Espíritu está para darnos fuerza, para continuar, para avanzar. Él está dispuesto a todo eso. Pero tenemos nosotros que doblegar nuestra voluntad. Tenemos que entregar nuestra voluntad al Señor y comenzar a hacer esfuerzos con la ayuda de Dios para eliminar lo que no sirve, lo que no funciona. Limpiar el templo del alma de toda contaminación. Esa es la obra que tenemos que hacer. No podemos seguir siendo mercaderes en el templo del Señor, que tenemos de todo tipo de animales allí y todo tipo de excrementos. No, todo eso hay que echarlo fuera. Dios no quiere eso. Dios lo que quiere es un corazón amante, un corazón totalmente entregado a Él y que esté limpio de pecado. Cuando eso ocurra, entonces la lluvia tardía caerá sobre nosotros, como cayó la lluvia temprana sobre los discípulos en el día de Pentecostés. Así que, hermano querido, hay que despejar el camino. Y también tenemos que activarnos en el servicio. Muchos estamos pasivamente durmiendo el sueño de la bella durmiente. Ya debe llegar la hora en que despertemos a la realidad de que el tiempo del fin está terminando, que Cristo ya viene. Y si nosotros no hacemos la obra que corresponde para este tiempo, nos podemos quedar fuera. Te pregunto, ¿quieres quedarte aquí en este mundo? No, yo creo que no quieras quedarte acá. Yo creo que tú debes querer irte con Jesús. Bueno, esta es la obra que hay que hacer. Y una de las cosas importantes es activarnos en el servicio del Señor. Cuando nos activamos en servir al Señor, mira, no hay tiempo para criticar, no hay tiempo para estar en chismes, no hay tiempo para estar mirando lo que hace uno o el otro, no hay tiempo para estar pensando en las cosas del mundo, no. Estamos simplemente enfrascados en una misión que es la que nos mantiene a todos con la vista expectante a un evento, que es el regreso de Jesús. Y leemos esta declaración también muy importante. El gran derramamiento del Espíritu de Dios que ilumina toda la tierra con su gloria no acontecerá
hasta que tengamos un pueblo iluminado que conozca por experiencia lo que significa ser colaboradores de Dios. Cuando nos hayamos consagrado plenamente y de todo corazón al servicio de Cristo, Dios los reconocerá por un derramamiento sin medida de su espíritu. Pero esto no ocurrirá mientras que la mayor parte de la iglesia no colabore con Dios. Imagínate que cada iglesia, según las estadísticas de cada iglesia, quizás solamente un 20 o 30% están comprometidos en algo de la misión. Los demás, bien, muchas gracias. Eso es lo que está ocurriendo hoy en la mayor parte de las iglesias, la tuya, la mía, en cualquiera. Si todos los miembros de la iglesia, bueno, ella no es exagerada en esto, ¿no? No es glotona, no es ambiciosa. Esto es una revelación de Dios. Dice que el Espíritu Santo no será derramado mientras que la mayor parte de la iglesia no colabore con Dios. O sea que Dios está esperando que por lo menos la mayor parte significa la mitad más uno. Ya la mitad más uno es la mayor parte. Bueno, el Señor está esperando que por lo menos la mitad más uno de una iglesia de 100, que 51 estén colaborando con Dios insistentemente y que hayan cumplido finalmente con los requisitos que hemos visto esta noche y preparados para recibir el Espíritu Santo. Así que esta es la obra que debemos hacer. Si no la hacemos, hermanos, seguiremos aquí todavía esperando en el tiempo y esperando, y el Espíritu Santo no va a ser derramado. ¿Eso quiere decir acaso que el Espíritu Santo no está haciendo su obra? Sí, sí la está haciendo. Almas se están ganando, muchos se están convirtiendo en diferentes lugares, están ocurriendo milagros extraordinarios. En estos días, un compañero mío, un colega mío, ponía ahí precisamente en Facebook como ya en el parqueo de una de sus iglesias ya no hay suficiente espacio, porque una iglesia pentecostal que rentaba o que renta ahí al lado de ellos, un local al lado de ellos, aceptó el sábado como día de reposo. Ellos venían el domingo, por lo tanto no chocaban domingo y sábado. Pero ahora que aceptan el sábado como día de reposo, pues entonces todos vienen el sábado allí a adorar a Dios, los pentecostales por su lado, los adventistas por otro. Pero ¿qué pasa? Que esto es un paso que se está dando, que yo no dudo que en algún momento ambas iglesias se unan en una, porque Dios está haciendo su obra. Entonces, si todos nos estuviéramos uniendo en ese propósito, imagínate cuánto más el Espíritu Santo no lograría. Oh, querido, por eso Dios está insistiendo en que estemos conscientes de nuestra necesidad de una consagración total a Él, para que Él pueda derramar completamente su espíritu y ya nos vayamos de este mundo. Ya estamos cansados de estar aquí. Yo pienso que tú estés cansado también. Este mundo ya no aguanta más, ni yo aguanto más en este mundo. Así que necesitamos ya cumplir con la misión para que Jesús venga a buscarnos. Ahora, lamentablemente, no todos van a recibir el Espíritu Santo. Eso es una noticia que no es buena, pero es una realidad. Dice que solo los que estén viviendo a la altura de la luz que tienen recibirán más luz. A menos que estemos avanzando diariamente en la ejemplificación de las virtudes cristianas activas, no reconoceremos las manifestaciones del Espíritu Santo en la lluvia tardía. Mira qué tragedia. Podrá estar derramándose en los corazones de los que están en torno de nosotros, pero no lo percibiremos ni lo recibiremos. Imagínate, esto es un gran chasco. Esto sí es un gran chasco, realmente lo es, porque el Espíritu Santo está esperando que todos estén listos para recibirlo. Pero qué cosa, que yo estoy aquí sentado al lado de alguien que recibió el Espíritu Santo y comienza a manifestarse el Espíritu Santo y comienzo a decir como aquellos que estaban ahí con Pedro, esto es lo que están es borrachos, o puedo decir esto es lo que está es loco, o este es un fanático. Sí, algunos van a acusar de fanatismo a aquellos que han recibido o que hemos recibido el Espíritu Santo, que hemos recibido la lluvia tardía. Qué lamentable para ellos, ¿no? Porque finalmente quedarán fuera y no van a recibir el don y van a perderse junto con los demás. Procura tú recibirlo. Pero fíjate lo que dice ahí. Para tú poder recibir la lluvia tardía, tienes que seguir viviendo a la altura de la luz que tienes. Si tú das marcha atrás después de haber conocido la verdad, cuidado con eso. Recuerda lo que dice Pablo. Ya no hay más esperanza, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de consumir a los adversarios. Es menester seguir avanzando en la luz que tenemos, y mientras más avanzamos siendo fieles a la luz que hemos recibido, recibiremos más luz. Y así, avanzando cada día, estaremos listos
para entonces recibir la lluvia tardía y reconocer los efectos de la lluvia tardía. Una pregunta, quizá la última pregunta: ¿cuándo ocurrirá esto? No hay fecha. Bueno, esto es parecido a la segunda venida de Jesús. No depende de una fecha, depende de una preparación. Recuerden lo que Jesús dijo: no les toca a ustedes conocer los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y Jesús no le dijo cuándo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Y los discípulos dijeron: bueno, pues si el asunto es que debemos enfrascarnos en una preparación para recibir el poder del Espíritu Santo, vamos a trabajar en eso. Y se empeñaron en hacerlo. Tenemos que crear un aposento alto en nuestra vida, no necesariamente un lugar donde nos reunamos todos, pero la iglesia puede también ser un aposento alto que proclame días de preparación, semanas de consagración total, de búsqueda del Señor en ayuno y oración, si es que siente la necesidad del poder del Espíritu Santo, en lugar de estar perdiendo el tiempo en programas sin espíritu, tratando de deslumbrar a la gente, de mantenerlas quietas en sus asientos, o que estén sencillamente entusiasmadas por el programa, pero sin recibir el Espíritu Santo, ni recibir ni tampoco un mensaje que les haga pensar en su necesidad de preparación total, porque están perdiendo el tiempo y están perdiendo sus almas. Comento lo que dice acá Elena White, leo mejor dicho lo que dice Elena White. No tengo ningún tiempo específico del cual hablar cuando se efectuará el derramamiento del Espíritu Santo. Cuando descenderá del cielo el ángel poderoso y se unirá con el tercer ángel en la terminación de la obra en este mundo. Mi mensaje es que nuestra única seguridad radica en estar listos para el refrigerio celestial con nuestras lámparas espabiladas y encendidas. Ahí está, ese es el resumen de lo que yo acabo de decir. Como conclusión, te leo esta declaración del Evangelio de San Juan, en las palabras de Jesús. Nos dice ahí en el capítulo 7, versículos 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Querido hermano, querido amigo, la clave está en venir a Jesús. El que cree en mí, primero, debemos creer en Cristo, creer que Él es el que satisface todas nuestras necesidades espirituales. Si creemos en Cristo, dice el Señor: vengan a mí y beban. Vengan a mí y disfruten de mí, aprendan de mí, entréguenme su vida, entréguenme sus problemas, entrégame tu corazón, entrégame tus cargas. Y en ese momento el Señor va a hacer un milagro. Cuando bebamos de Cristo, cuando bebamos de su justicia, cuando bebamos de su amor, cuando bebamos de su carácter, entonces la experiencia será que en nuestro interior correrán ríos de agua viva. Jesús es la fuente de agua viva. Él es el agua viva. Una vez que tomamos el agua de Jesús, el agua viva que es Jesús, de alguna manera esa agua va a fluir a través de nosotros y va a inundar a todos aquellos que se relacionen con nosotros. Es muy parecido a lo que dijo Jesús también ahí en el capítulo 5 acerca de los efectos que logra la iglesia cuando cumple su propósito, al decir: ustedes son la luz de las naciones, ustedes son también la sal de la tierra. Y todo eso viene de Jesús. La luz proviene de Jesús, la sal la recibimos de Jesús, es su justicia, de manera que de esa manera, cuando Jesús obra a través de nosotros, también nosotros podemos ser de bendición para todo el mundo. En Isaías, el capítulo 61, han llamado 61, 60, vamos a corregir aquí. Capítulo 61 llamado: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Hoy el Señor nos está llamando a resplandecer, pero antes tenemos que levantarnos. Ese levantarnos significa salir de nuestra posición postrada. Ese levantarnos significa buscar al Señor con toda humildad, abandonando el pecado, abandonando las rencillas, abandonando la desunión que puede existir entre nosotros, abandonando todo lo que pueda afectarnos espiritualmente, para que de esa manera podamos, con la ayuda del poder del Espíritu Santo, levantarnos y entonces podamos resplandecer y el mundo sea iluminado con la gloria del Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde, y que podamos juntos emprender esa preparación que emprendieron los discípulos con toda seriedad, con todo fervor,
y estemos listos para recibir la lluvia tardía. Que ese sea el cumplimiento que se realice en ti y también en mí, y que estemos listos para cometer el último pregón, el último mensaje, el fuerte clamor que hemos de predicar a todo el mundo. Ese es mi deseo y oración. Que el Señor te bendiga.